qué película, ¿no? Pero que te pueda acomodar. Bienvenidos a este nuevo episodio de Cracosia Podcast, esta versión de verano que estamos haciendo de películas de las cuales nos damos algunos gustos, algunas películas no tan no tan reconocidas, algunas películas de directores cuya filmografía no es tan extensa, algunas joyitas medio ocultas. En este caso vamos a analizar Niágara, película de Henry Hathaway, película de 1953, y por supuesto estoy acompañado, de Manuel Mahmoud. Manu, ¿cómo Les estás? va? Bien, todo bien, contento por hacer otro episodio sobre una película de cine negro, Ujú. que ya hemos hecho un par en el podcast, como por ejemplo las de Aida Lupino, Ujú. y también volver a hablar un poco de Henry Hathaway, que lo hemos hablado muy brevemente cuando yo Mm. comenté Call Northside Sí. 777, no me acuerdo qué Ujú. episodio era, el de Subvaloradas. Claro, yo me acuerdo, no sé si fue como una sección de subvaloradas o fue una pregunta que te No, hicieron. fue un capítulo. Fue un capítulo que hicimos, me parece, de Claro, subvaloradas. claro, pero no, me parece que no hicimos preguntas, pero bueno, me súper acuerdo que vos mencionaste esa película y también como lo mencionaste como uno de los directores medio ahí escondidos del Hollywood clásico. Claro, sí, porque en el Mayo Noir tuve la chance de ver un par de él, esa, Kiss of Death, eh, Ujú. esas dos. Después vi otra más que no recuerdo el nombre ahora porque es un poco largo, algo de no, Sí, 92 Street. Pero bueno, sí. seguramente algo comentaremos de esas también. Así que bueno, Ujú. contento. Y bueno, para este episodio especial estamos nosotros dos y tenemos la suerte de tener a uno de los invitados más recurrentes de este ciclo, el cual siempre es muy bienvenido. Obviamente estamos hablando de Pedro Seba. Pedro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Acá en la pileta, Mm. chapoteando un poco, pero bueno, acomodándonos al verano y al Cracoya verano, ¿no? También. Seguís rompiendo el récord, seguís aumentando el récord de más invitaciones a Cracosia y ya debes estar por más invitaciones a un podcast en general, ¿no? Sí, sí, ya digamos que hasta los oyentes nuevos ni se deben acordar de aquellas veces primeras donde aparecía. Parezco como cuando los clubes grandes de fútbol argentino se hablan de esos títulos del año 1920. Bueno, más o menos Sí. lo mismo. Bueno, en definitiva, tenemos poco tiempo, es un poco el formato del Cracosia Verano, así que vamos de forma expeditiva al grano del episodio, que es hablar justamente de Niágara, película, como dije antes, de Henry Hathaway, protagonizada por Marilyn Monroe y Joseph Cotten, que, a ver, para sacárnoslo de encima, quizás, no sé si están de acuerdo, tiene para mí dos particulares generales respecto de su género, ¿no? Que estamos todos de acuerdo que es un noir, pero que tiene así como dos, si se quiere, excepciones o cuestiones que no son tradicionalmente inherentes al género. Una que es a color, una cuestión medio quizás secundaria, cuestión más técnica, lógicamente, siendo que el noir justamente, bueno, en general es blanco y negro. Y por otro lado, es que la mayoría de sus escenas ocurren en el exterior y son como extremadamente luminosas, cosa que no suele ocurrir en los noir, ¿no? Que es todo más... puede haber algo en la calle, en exteriores, pero en general son todos espacios más bien oscuros, lúgubres en algunos momentos, en algunos puntos. No sé qué piensan de estas dos afirmaciones. Eh, no sé qué piensan de eso. Creo que un poco es acorde a la película, si bien es un poco, hace ruido en cuanto al... No ruido, pero bueno, es un poco distinto a lo que se suele ver en el género, porque uno ve la película y no la puede pensar, digamos, sin el color. Y no puede pensar como que cierto tipo de escenas, en especial con la importancia que se le da a las cataratas eh, y a todo ese paisaje, es difícil pensarlo como no verlo con esos colores de Technicolor.
que lógicamente no es el primer noir en Technicolor, digo, el más famoso es Leave Her to Heaven de John Stahl, eh, pero bueno, no es un poco inusual, así que creo que si bien es inusual, es un poco difícil después de verla pensarla, ¿no? Sin esos colores vivos y sin los exteriores, porque los exteriores claramente son fundamentales. Pedro. Sí, es muy, además de ser muy icónico de la película, ese color brillante, también un poco viene a probar, también un poco agarrándome de lo que menciona Juanma, de que el núcleo, lo principal que hace a un film noir, tal vez no es necesariamente exclusivamente el blanco y negro, la atmósfera oscura, este, y ese tipo de cuestiones que por ahí son más las típicas figuritas de, bueno, el noir rápidamente es blanco y negro, es detective, acá casi no hay un detective, el único detective es este policía que medio que ni pincha ni corta, que de hecho es muy gracioso, ¿no? Porque el personaje más boludo, que es el marido de Jim Peters, personaje con menos autoridad en la película, le dice que se vaya y digamos que se va rápidamente cuando Jane Peters cree verlo a Joseph Cotten, más o menos mediando la película. Y en ese sentido, es como una película muy icónica en querer definir lo que es el noir por un lado y también querer definir lo que tiene que ser, digamos, una película anclada en un lugar. Porque es algo muy curioso, que es algo que ya vemos en el cine desde hace los 100 años que está, de que, bueno, también históricamente el cine era considerado un poco, esto lo hablan muchos teóricos, como el viaje de los pobres, ¿no? Esta cuestión de que, bueno, con unas pocas monedas en un circo, un teatro, en donde fuere, uno podía ver vistas de Egipto, de París, de la Mesopotamia, de lo que fuere. Y un poco habría que pensar, digamos, las tres maneras en las que se puede, digamos, utilizar el paisaje o un lugar específico de una forma que el cine la apropie. Tal vez la primera, que es la más que se me ocurre, escuchar sus opiniones sobre esto, es usarla casi como un valor, digamos, semiturístico o pinturesquista. ¿Cuántas veces hemos visto películas que transcurren en París donde, digamos, la Torre Eiffel es nada más que algo de fondo, ¿no? Algo meramente escenográfico. Y Sí, incluso podríamos hacer perdón que te interrumpa, Pedro. Podríamos hacer la afirmación que según esto que decís, es de fondo, pero al mismo tiempo como tiene tanta importancia que es un protagonista en el sentido más negativo, ¿no? Que se le puede decir. No sé si se me entiende lo que digo. sí, define la película, digamos, diciéndolo mal y pronto, ¿no? Ujú, claro. El Niágara. Pero por ahí, volviendo a lo que mencionaba, siento que por ahí, en general, la forma más usual de utilizar, digamos, un paisaje foráneo, sea el Niágara, sea cualquiera de estas ciudades icónicas o lo que fuere, es en general con esta cuestión del pintoresquismo. Después creo que ya el segundo nivel, que es como cuando nos empezamos a encontrar con un muy buen film, es por ahí algo derivado de la famosa sentencia de Hitchcock, ¿no? Cuando hablaba con Truffaut en aquel librito, El cine según Hitchcock, donde Hitchcock muy sabiamente le menciona a Truffaut que él siempre, cuando quería que la película transcurriera en Suiza, en Dinamarca o donde fuere, él quería siempre mechar algo dramáticamente del lugar en la historia y que sea, digamos, una unión homogénea. Por ejemplo, eso que en la fábrica de chocolates, porque en Suiza hay chocolates, hay una banda de criminales que tiene que ver en relación al plot de El hombre que sabía demasiado en la primera versión, ¿no? Como que ya ahí hay un nexo más fuerte, más idóneo entre el drama de la película y creo que la tercera forma de utilizar el lugar, y ya es la forma, digamos, más elevada,
es lograr que el lugar represente simbólicamente algo en la historia o en los personajes. Eh, y creo que Niágara es de las pocas películas que lo llega a lograr. Tal vez nos tenemos que recalar, ¿no?, a la primera imagen, y así ya empezamos a meternos directo en el film, donde un poco es la voz en off de Joseph Cotten, que nos da pie. De hecho es muy curioso, ¿no?, porque es la voz en off de Joseph Cotten y también, digamos, el murmullo del agua que cae. Como que un poco Joseph Cotten es eso, ¿no? Tiene como una naturaleza dual, también porque, digamos, sufre de una cuestión bipolar, según el diagnóstico que se nos dice, en donde por arriba, vieron que se explica un poco cómo funciona, digamos, esas cascadas, donde arriba hay un mar calmo, pero abajo siempre hay, digamos, una fuerza destructiva, que es un poco esa cuestión dual que tiene Joseph Cotten, que un poco Marilyn Monroe lo maneja bastante, pero también, digamos, él tiene esa fuerza superior de alguna manera. Y también ya desde ese comienzo vemos como un pequeño arco iris, que además lo podemos ver gracias al Technicolor, como estábamos diciendo, pero también da cuenta un poco de ese espectro y de que un poco el agua va a representarlo, digamos, a Joseph Cotten, donde, bueno, va a encontrar esa segunda vida cuando logra escaparse del aparente de Marilyn Monroe, ¿sí? Y también no cuando encuentra su final en el agua. Sí, ya Sí, de hecho en esta primera escena con el la voz en amante, off sí. y él acercándose, ya hay como una subordinación del personaje hacia el propio lugar, ¿no? Hacia las cascadas, que Ujú. lógicamente en el Sí, final esto se cierra como un círculo, ¿no? Porque bueno, él se cae de nuevo y termina efectivamente como en el mismo lugar donde comenzó. Pero ya en esa voz en off dice algo así como de que el lugar lo está atrayendo, ¿no? Como que él no sabe bien por qué, pero el ruido de las cascadas y la cascada misma lo está atrayendo al lugar y lo está subordinando. Y digo, no solo su personaje está subordinado a las cascadas, sino que efectivamente también está subordinado a las acciones de Marilyn Monroe después en el resto de la película. Viste que él usa la palabra independencia. ¿Cuándo voy a conseguir la independencia de estas cataratas? Y ahí está lo trágico del personaje, que como vos bien decís, Manu, va a estar siempre metido en ese círculo que le da el principio y el final. Y siempre va a estar, digamos, encerrado y nunca va a llegar, si se quiere, a esa independencia. Que bueno, dentro de la historia, del drama de la película, es bueno, porque él tiene que estar ahí por esta cuestión militar, de que él supuestamente sufre esta enfermedad, y también por la propia no independencia que tiene con Marilyn Monroe, ¿no? claro. También, volviendo a esta cuestión del Niágara como elemento decorativo y al mismo tiempo dramático, me parece que también está la cuestión de los límites, ¿no? Y de la cuestión doble en cuanto a un poco de un lado, un poco del otro, siendo que, bueno, vieron que justamente está como en el límite entre Estados Unidos y Canadá. Esa por ahí es la cuestión como más geográfica, si se quiere, de una cuestión de dato. Y también obviamente me parece que representa no solamente como el límite entre la cordura y la locura de Joseph Cotten, sino obviamente la vida y la muerte. Pensemos que, bueno, tiene esta cuestión de que Marilyn Monroe de alguna manera intenta matarlo y de esa forma lo revive. Y obviamente la propia naturaleza simbólica del agua, así como en Vértigo, que bueno, obviamente tiene un montón de similitudes esta película con esa de Hitchcock, eh, que de alguna manera te limpia, ¿no? Como que te hace una nueva persona. Y es también un poco de lo que necesita librarse el personaje de Joseph Cotten con esto que se nos menciona de su supuesta enfermedad, ¿no? Que obviamente también es un poco provocada por Marilyn. No, aparte con este tema de la frontera, digo, la cantidad de puentes que hay en la película, no solo de puentes, sino por ejemplo, este aparato que no me va a salir el nombre, cuando cuando recogen el cadáver del que se supone que es Joseph Cotten, también hay como una unión ahí entre un lado del río, y no del río, sino de la cascada, y el otro lado. Y ni hablar de que, si mal no recuerdo, la empresa o la fábrica donde tiene que ir el otro tipo, el marido de Jim Peters, está del otro lado también. Ujú.
Vos decís el teleférico. Eso, ahí está, eso es lo que no me Sí, salía. sí. Sí, que después hace de alguna manera hace simetría con el final, con bajándole la sillita esa que parece una reposera, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Pedro? No, por ahí complementar un poco lo que mencionamos, y lo que mencionan muy bien ustedes, de, es como muy crucial esa escena donde ni bien llegan Jane Peters y el marido, están hablando de la vista y obviamente es la vista de la cascada. Vos vas a Niágara a ver las cascadas y el otro estaba contento, que era la fábrica de jefe que esto lo que voy a decir a continuación no lo puedo confirmar, pero es como. Me parece como que está. Hay como un chiste en la película que un poco esta parejas de lo que son el propietario de la fábrica y la mujer anciana es casi como una caricatura de Hitchcock y Alma, ¿no? Un poco como si Hitchcock y Alma fuesen norteamericanos protestantes, ¿no? De hecho, el marido de Jane Peters, digamos que gana ese concurso y logran ir ellos dos ir a Niágara por una publicidad que él hace sobre un turkey con en vez de maíz, que ellos lo hacen con trigo, ¿no? Que el turkey obviamente refiere a el Día de Acción de Gracias, que es la típica fiesta protestante, ¿no? Y ya esto es muy importante porque no. Esto que hablamos de las oposiciones, del 2 de que es bipolar, Joseph Cotten, de que uno a Joseph Cotten de alguna manera lo admira o hasta, digamos, es como por ahí el personaje más interesante de la película, pero al mismo tiempo no quita bueno, que es un femicida. O lo mismo con Marilyn Monroe, que es muy seductora, pero evidentemente es malvada. Y un poco la gran oposición que tiene la película es esas dos parejas, ¿no? La de Joseph Cotten y Marilyn Monroe y la de Jane Peters y su marido. Como si un poco fuesen los dos tipos de parejas norteamericanos, ¿no? Me parece que la película empieza a realizar una crítica en ese nivel. De ese tipo de pareja, vieron que el marido de Jane Peters la hace posar como si fuese una revista, ¿no? Como esa cuestión como muy. Ya es de estereotipo, ¿no? Que tiene el tipo, además es muy bueno, ¿no? El físico, ¿no? La cara de galleta que tiene el chabón y lo salame que es. Ujú. Sí, y además, o sea, esta cuestión de lo luminoso y lo oscuro, ¿no? Como esa cosa como dentro de la película, que son estos dos personajes que, bueno, de alguna manera, por ahí es medio un lugar común decirlo, ¿no? Pero como que representan el sueño americano, de alguna manera, y después están estos dos que, bueno, ella tiene un amorío, él está como entre la cordura y la locura, como el lugar más oscuro y en general también el lugar más que sucede en los interiores, ¿no? Casi siempre que vemos a la pareja de Marilyn Monroe y de Joseph Cotten están en los interiores y además quizás tiene también la particularidad de que las dos, si se quiere, estrellas de la película, o los dos actores más reconocidos, son los que son los más ambiguos, ¿no? Claro. Sí, además, obviamente podemos nombrar un montón de paralelismos entre las dos parejas, ya lo han hecho ustedes, pero me parece también muy interesante de que Pedro comentaba de que ellos llegaban en auto, ¿no? Pero también para sumar a eso, digo, ellos llegan en auto y pasan esas vacaciones porque están en su luna de miel, pero no es una luna de miel que haya sido, bueno, que se casaron ayer, sino que es una luna de miel que vienen posponiendo hace mucho tiempo, no me acuerdo si lo especifican, pero que recién ahora lo están cumpliendo. Y del otro lado, ¿no? De la pareja de Joseph Cotten y Marilyn Monroe, también están posponiendo una cosa, que sería su divorcio, ¿no? Y entonces ahí tenés como, si se quiere, dos opuestos, una pareja que pospuso su luna de miel y recién ahora la está comenzando a tener, y otra pareja que está llegando a su fin y está posponiendo el divorcio, que al fin y al cabo también es como otro rito, ¿no? Como que están en el medio de dos ritos las dos parejas. Sí, y todo eso se va uniendo con esto que decimos, que una de las cabañas mira la fábrica, la otra mira el lago. La cabaña esta donde terminan estando ambos pares de parejas
es la cabaña B, digamos, como que uno son el lado B del otro, de, de alguna manera. Y lo curioso de la película es que amaga a realizar, digamos, una tercera pareja, no amorosa, pero sí pareja en tanto personajes que se relacionan, que es la de Joseph Cotten y Jane Peters. Que un poco, ahí está lo grandioso que tiene el cine clásico y que es muy, al día de hoy que tenemos a disposición casi todas las películas, es muy bueno estudiarlas y verlas, digamos, cómo las películas se van entre ellas charlando, dialogando. Es que un poco Joseph Cotten ya, digamos, descendido de lo que era ese personaje en Shadow of a Doubt de Alfred Hitchcock, también le hace un poco eso a Jane Peters, ¿no? Porque un poco como pasaba en The Shadow of the Doubt, recordamos un poco la sobrina del personaje de Joseph Cotten, que ambos se llamaban Charlie, un poco su momento más interesante, su momento más glorioso en su vida iba a ser cuando estaba en contacto con este asesino, y después de que él se fuera, digamos, iba a sucumbir a una cuestión muy hogareña, muy aburrida, cartonada, como si su vida, el pico de su vida hubiese sido en ese momento que pasó con Joseph Cotten, y un poco vuelve a ocurrir eso con Jane Peters, ¿no? Como si lo más importante de su vida fue ese momento, y después va a vivir una vida, digamos, bastante aburrida y bastante pomposa con su marido, ¿no? Con su reciente marido de luna de miel. Yo creo que un poco el personaje de Joseph Cotten como que se da cuenta de esto, ¿no? De que ella está como... Si bien nunca se produce una cuestión como de directa, de bueno, me la llevo a la cama, sí como que hay una atracción, que es esa misma de Shadow of a Doubt, que bueno, ahí bordeaba el incesto, acá bordea la infidelidad. Pero bueno, sí hay una cuestión, ¿no? Como de atracción y de quizás darse cuenta inconsciente o conscientemente de que la mina esta, Jane Peters, si bien aparenta ser feliz, es una felicidad, si se quiere, un poco de plástico y que se adapta a esto que dijo Juanma del sueño americano, ¿no? Volvemos un poco, ¿no? Con eso a la cascada. Del lado de arriba tenemos, si se quiere, ese lugar calmo, que puede ser una de las dos parejas. Del otro lado de la cascada tenemos ese lugar infernal, endemoniado, que puede ser la otra pareja, y hay un momento donde esas dos puntas se tocan, y no por nada, digamos, un integrante de esas dos parejas son las que terminan la película, ¿no? Cuando Jane Peters y Joseph Cotten están en el barco yéndose de boca. Sí, sí, no, digo, de hecho, que ahí les mandé un plano que había guardado de la película, hablando de esto de cómo el personaje de Joseph Cotten se relaciona con Jane Peters. Ese plano es cuando, bueno, lo describo también a los oyentes, ¿no? De que está Marilyn Monroe digamos, en la parte delantera del plano y atrás de ella, mirándola, está Jane Peters. Y esto es en el momento en el que le cuentan a Marilyn Monroe que están los zapatos del tipo, de su marido, todavía guardados ahí como en el, ¿cómo se dice? En el... Zapatera esa, sí, donde guardan la ropa. Cosa donde guardás, sí. cosa donde guardás los zapatos cuando vas a jugar al bowling. Claro. Y bueno, no, esta disposición de tenerla a ella como atrás de Marilyn Monroe y mirándola como un poco fijamente, se relaciona a esta idea de el personaje de Joseph Cotten, que cuando vuelve a la vida, lógicamente no la puede ir a buscar a Marilyn Monroe, sino que la va a buscar a la otra dentro de su casa, como que toma el lugar de la otra persona. Viste que parece, hay como un momento, se las comento a ver si que les parece lo que planteo, que casi parecería que lo que pasa en la película precediera a Halloween en algún momento, ¿no? Porque un poco ella dice, sí, el tipo está vivo, es me está siguiendo, y medio que nadie le cree, ¿no? Ni tampoco su marido, le dice un poco, no, que está viendo fantasmas y qué sé yo. Como esa cuestión, ¿no? Nuevamente, como ella, que no es tan salame como su esposo, aunque también es un poco salame, Jane Peters. Es muy buen momento, ¿no? Cuando ve a Marilyn Monroe infraganti con el amante y hace como un comentario de vieja chusma, ¿no? Como, no, ella, en vez de ir a
Claro. de compras va Sí, a comprar sí. otra cosa, ¿viste? Como un momento... No, como que dice, viste, fue al súper, bueno, se trajo toda la bolsa llena de cosas. Sí, como se compró caramelo, sí, como que muestra, ahí muestra ciertos colores, ¿no? Que tiene, pero también, como la película maneja esta ambigüedad y el noir es de manejar este tipo de ambigüedades y no solo necesita de blanco y negro, que si bien ya de por sí es una ambigüedad en sí misma, el blanco y negro, puede expresarlo de esta manera. Y también lo interesante que es el personaje de Jim Peters, y bueno, y cómo las aristas de ese personaje influyeron a una película legendaria, ¿no? Como puede ser Halloween. Podemos hablar un poco también del personaje de Marilyn Monroe, que también hace un poco de simetría con lo que decíamos antes de las cataratas de Niágara, ¿no? Que tienen esta cosa, si se quiere, más en sí misma como pictórica, bella, y a la vez tienen como un componente dramático para la película. Marilyn Monroe también lo es, ¿no? Y yo creo que es una película que es sumamente consciente de eso, ¿no? De su figura, eh, no solo como actriz, sino como persona bella, ¿no? Y qué significa Marilyn Monroe para ese Hollywood. Eh, Hay varias escenas, de hecho, de eso. Ya la misma, si se quiere, cuestión entre comillas inverosímil de que cuando Joseph Cotten vuelve muy al principio de la película, la primera escena vuelve a la cabaña y ella está toda arreglada, misma en el hospital, y después cuando pone el disco frente a todos, en el vinilo ese, que va con el vestido este que es espectacular y tiene la mirada y la atención de todos los hombres, mientras, bueno, todas las mujeres miran mal a sus maridos, igual que los protagonistas cuando él la ve por primera vez. Tiene esa cuestión Marilyn que es eso de qué se espera de una actriz, ¿no? Eso que tantas veces escuchamos de que John Wayne, si lo veías en pantalla era obvio que era un western y así con un montón de actores que en sí mismos representaban géneros, ¿no? Sí, era un poco, lo que decís me retrotrae por ahí a lo que antes mencionaba con Joseph Cotten, por ejemplo, que hace cierto tipo de personaje. Por ejemplo, si vemos Gaslight de Cukor, hay algo similar, parado, digamos, del lado de los buenos ahí. Este, o también en The Magnificent Ambersons de Wells, también hay una cuestión, ¿no? De este personaje que es de otro mundo, que llega ahí. Como que siempre, no siempre, pero es algo que el cine clásico tiene. Como mirá, por ejemplo, mencionamos 4 directores, 4 películas donde está el mismo actor y de alguna manera sigue manteniendo ese tipo de, digamos, de perfil. Como lo mismo puede pasar con Marilyn ahora en una película de Hathaway, como si la vemos en una de Hawks o si la vemos en lo que fuese. Esa cuestión de saber qué sacar, digamos, de los actores y que era muy propia del cine clásico y que excede también a esta película y al propio Hathaway. Y eso que mencionabas de que ella ya está arreglada, digamos, cuando regresa Joseph Cotten, plantea también algo muy, muy curioso en la película, es que ellos como que no pueden pasar la noche juntos, digamos, no pueden pasar, digamos, la noche de despierto juntos. Eso de que ella se hace la dormida, ¿no? Y como lo paradójico va a ser que el único momento donde puedan pasar la noche juntos va a ser cuando Joseph Cotten la haya asesinado y vuelve y pasa digamos, la noche con el cadáver hasta que el otro día se puede escapar, ¿no? Sí, de hecho, en esa escena, ¿no? De que él quedándose encerrado, es como si el personaje de Marilyn Monroe, aún muerta, todavía, digamos, como en si se quiere, un último suspiro simbólico, le está todavía como impidiendo la salida, ¿no? Como que sigue encerrado, digo, vos estabas encerrado en esta relación, estabas encerrado en esta casa mientras yo estaba tirada en la cama y ahora me mataste, ponele que me ganaste, pero de todas formas vas a pagar como una última consecuencia que es te quedás encerrado acá conmigo, no tenés alternativa. Eso y como que Marilyn es como un personaje que constantemente se reinicia, ¿no? Porque la película nos da a entender que que ella usa la misma canción, Kiss Me, la usó para Joseph Cotten, seguramente la usó antes, la usó para este amante, es como su canción, y es muy bueno ese plano porque ella la asesina y vamos a las campanas quietas, ¿no?
como que eso tan rimbombante, tan estridente que es Marilyn Monroe ya no va a sonar. Este, y además es muy bueno porque lo hace con un movimiento vertical de cámara, ¿no? Desde planteando, podemos decir que ella ya está en el cielo, que lo que decimos, que estas canas no van a sonar, pero también planteando esa relación en el abajo y el arriba, que es, si Marilyn Monroe es las campanas, simbólicamente, ¿no? Y Joseph Cotten de alguna manera va a ser la cascada, también vemos como a Jane Peters de alguna manera, entre comillas, la salvan, porque no sé qué tanto la salvan por esto que decimos, qué va a ser después de la vida de ese personaje, viviendo con ese tipo y con ese empresario y su señora. Ya un poco habla de la película cómo utiliza también es algo del noir, ¿no? De utilizar el espacio y utilizar lo que está a su alrededor como metáforas de los propios personajes. Es algo que tiene el melodrama muy en especial, ¿no? También el tema del color, ¿no? También algo que quería mencionar de las campanas que me estaba olvidando, que es que también tienen esta cuestión no obviamente sonora, ¿no? Que no sé si se acuerdan, yo la película la vi con auriculares y no sé si se escucha como en altavoz normal, pero muy al principio de la película, los primeros 20 minutos suenan constantemente, ¿no? Están ahí como de fondo, pero están. Y después, obviamente, con la consigna esta de que, bueno, si se da todo como se suponía que se tenía que dar, iba a sonar al ritmo o a la melodía de esta canción de Kiss Me, ¿no? Que obviamente, bueno, es como lo contrario a lo que ocurre con ese plano tan estridente a la Padrino 3, ¿no? Que es como que el silencio parece decir un montón, ¿no? Es muy bueno lo de las campanas, es como un ena. Es algo muy de la propia, nuevamente, la propia, el propio devenir dramático de la película y también del noir, que es que, bueno, ella usa las campanas porque no puede hablar con el amante porque está muerto, porque perdón, no puede hablar con el amante porque, digamos, supuestamente no estaba allá, y para comunicarle que el complot funcionó, lo hace con las campanas, que es algo muy del noir, ¿no? De que hubo un plan oscuro y hay que comunicarle a los secuaces cómo se logró. Pero todo eso que es, digamos, de la trama no quita que esté todo esto otro que estamos mencionando presente, como la película usa muy bien del noir, usa muy bien de la localidad del Niágara, de las cascadas, para contar su propia historia y su historia superior. Y bueno, y por último la cuestión del color, ¿no? Que al principio un poco decíamos que tiene la particularidad de ser en color a pesar de su género, pero también que lo usa a conciencia, ¿no? No solo por su escenografía, no solo por la propia técnica de la fotografía, que es el Technicolor que mencionábamos, sino también los ambientes, el vestuario de Marilyn, que obviamente siempre eso tiene como el asterisco de que siempre de alguna manera Marilyn Monroe tiene que estar como tiene que ser el centro del plano y de la película, ¿no? Y con esos vestidos que también de alguna manera se dicen en la película, ¿no? Que es como muy como estridente, ¿no? Y bueno, y mismo la habitación donde es asesinada Marilyn Monroe, que es toda roja, ¿no? Como algo muy, si se quiere, de películas que no son de los 50, ¿no? De alguna manera, como algo que uno por ahí no se espera del noir. Fíjate además que en esa escena, justo también estaba viendo ese plano yo también, el de la luz roja. Viste que en el plano que yo pasé ahí por Discord ella está vestida de roja, en cambio en el momento de su muerte, de su asesinato, la luz roja está atrás de ella y ella está vestida de negro, ¿no? Ya casi como de funeral. Claro. Pero sí, digo, evidentemente no es una cuestión meramente pictórica ni de turismo para mostrar lo bien que se ve en las cataratas o lo bien que se filman las cataratas, sino que evidentemente se juega con eso. Por ejemplo, hay una escena que de nuevo
muy fundamental, el tema del Niágara, que es cuando Joseph Cotten no acosar, pero la persigue hasta ahí a Jean Peters, eh, y ella como que casi se cae, ¿vieron? Porque se rompe la baranda, el cerco que protege de la caída. Y nuevamente ahí está como muy presente el tema este de la turbulencia de la catarata y del Niágara en sí. Y obviamente también está esa pequeña escena como adelantando lo que va a ocurrir en el final. Que en esta escena, la que están abajo de las cataratas, Jim Peters se está por caer, viene Joseph Cotten y la salva, pero se salvan los dos. En el final, cuando ellos están a la deriva y a punto de caerse, solo se salva uno, ¿no? Que es cuando Joseph Cotten un poco se redime porque mató a una mujer y al final salva a otra mujer. Sí, sí, exacto. Una cosa que por ahí les planteo, si es que si la tienen ahora a mano, por ahí es comentar más que nada como para poder recomendar al oyente algunas otras películas que digan que también trabajen así un lugar, digamos, de esta. Obviamente este tipo de películas no crecen de los árboles, pero sí, como hay alguna que por ahí tengan, o que se les ocurran, que, que pueda trabajar de esta manera todo lo que es trabajar un lugar no solo desde el pintoresquismo, sino adherirlo a la historia dramática y simbólicamente. No Eh, necesariamente tiene que tener el nombre en el título, ¿no? Digo, eh, eso ya es anecdotal. No, obvio, no, Ujú. no tiene que, tampoco tiene que ser un noir, no puede. Me pare- sí, sí, sí. Me parece que está bueno es que planteas así a modo de un poco de juego, ¿no? Eh, que mientras describíamos esta cuestión del Niágara y de también como se dice, como de landmark, ¿no? Pensaba obviamente y también de este periodo de cine clásico en Intriga Internacional, en North by Northwest, ¿no? Que básicamente el chiste un poco es como que todo Estados Unidos es la escenografía, ¿no? Y bueno, más aún cuando hay un tipo colgándose del monte Rushmore, ¿no? Que es también como cómo se resuelve la película, ¿no? O cómo se plantea la película. Digamos, como una película de espías que es gigante, ¿no? Y también lo es el Monte Rushmore y cómo es toda la travesía que tiene que atravesar el personaje. Esa se me ocurre así como... Y que viaja por. Viste que además viaja por todo Estados Unidos, Sí, porque sí, va a Nueva York, que es sí. la ciudad, va a ese campo, digamos, de Middle America, donde está la famosa escena del avión, y después termina, digamos, en ese representante de la nacionalidad, digamos, ¿no? Como que toca todo lo que es eso, todo lo que es en cierta manera lo americano. Sí, a mí me causa un poco de gracia porque en estas ediciones de Cracovia Verano vamos a hablar justo con Citric de un director que usa mucho el tema de las locaciones y los lugares y demás, que es Antonioni. Pero para no adelantar cosas de ese episodio ni spoilear nada, eh, sí, por ejemplo, yo justo mira, pensaba en otra de Hitchcock, pero también me parece que es casi una ciudad que se ha utilizado un montón de veces a partir de Vértigo, que es San Francisco, ¿no? Digo, si uno piensa, bueno, tenés San Francisco en Vértigo, tenés San Francisco en Zodiac de Fincher, tenés San Francisco, por Bullet. ejemplo, bueno, Bully no la vi, pero por ejemplo en Jade, si mal no recuerdo, también es en San Francisco. Sí, sí. Sí, En sí, está muy la, metido. en la de Muy importante. Verhoeven, que ahora se me fue el título, ¿cómo se llama? La de Sharon Stone y Michael Douglas. Eh, Basic Instinct. Basic Claro, Instinct. Bajos Instintos. Basic Instinct. Bueno, entonces digo, me parece que es una ciudad que ya es casi inherente al cine, que obviamente también tiene su contexto histórico, digo, es que justamente Vértigo lo explora, la importancia de la propia ciudad históricamente para Estados Unidos. Pero dentro del cine pensaba en ese tipo de películas también.
Mismo Psicosis, ¿no? Digo, la propia Phoenix. eh, Más que nada por una cuestión de nomenclatura, ¿no? O sea, la ciudad no es tan, no tiene tanto de especial en sí misma, o no es tan pintoresca como San Francisco o como, bueno, las cataratas del Niágara, pero bueno, el propio nombre Fénix, Fénix, renacer, renacer de las cenizas, bueno, Sí, ya todo lo que ya sabemos, también ¿no? se mezcla el tema de Nevada, que por ahí nos enfresca Casino, ¿no? Si recuerdan que ahí, no me acuerdo qué personaje, el de Robert De Niro, dice, todo desierto, gigantesco, ahí se van a enterrar los cadáveres, y lo importante es Las Vegas, y eso es en Nevada. Y un poco en Nevada va a estar, en ese desierto va a estar Norman Bates y sus cadáveres también. Eh, Sí, tengo una Ujú. que es Pedro, una ¿vos película tenés que me alguna? gusta mucho y me parece que sigue con este espíritu de Niágara en el sentido de esto de que tiene actores conocidos, es una película de género, en este caso no un noir, pero sí una comedia romántica. Si se ve, digamos, a las apuradas, puede parecer como una película entre comillas sencilla o simplicista, pero me parece muy bien cómo labura todo lo que es lo francés, lo que es la campiña francesa y todo dentro de una comedia romántica como es French Kiss de Lawrence Kasdan, de un poco qué es lo que significa el vino para los personajes, y cómo de alguna manera ambos tienen que sacar algo de adentro, ¿no? De ellos, que es lo que pasa con ese vino, ¿no? Que de una fruta sale como un brebaje no de los dioses, como se considera un poco míticamente, ¿no? El vino. Entonces, pues ahí la recomiendo en este sentido de pensarlo como una película muy de género, que trabaja todo esto como lo venimos diciendo. No sé si la han visto. Sí, yo la he visto. Otra que se me viene así como me copé un poco con el juego, pero básicamente la filmografía de Shyamalan, ¿no? Otra vez volvemos a este señor, pero bueno, eh, casi todas sus películas ocurren en Filadelfia, que bueno, se sabe que Filadelfia, además de ser, va, además no, principalmente es la ciudad donde se acuñó ¿cómo se llama? La independencia de Estados Unidos. Fue Es la la primera ciudad. capital de... Claro, sí, es la capital fundacional de alguna manera, ¿no? Y bueno, Shyamalan obviamente siempre está hablando de lo fundacional, siempre está hablando de lo que nace y lo que revive, y también está de alguna manera como discutiendo valores, y esa cuestión, si se quiere, norteamericana, si se quiere más liberal, siempre están en discusión en sus películas, ¿no? Me parece que eso Sí, es por un... ejemplo, si te acordás en El Sexto Sentido, te acordás que es muy bueno, ¿no? Porque en un colegio, digamos, donde se forman a los pequeños, a los nuevos norteamericanos, a los nuevos estadounidenses, a los nuevos norteamericanos, antes era al mismo tiempo un lugar donde colgaban gente y al mismo tiempo un lugar de leyes, ¿no? De esto un de que parlamento. era la capital de ese país. Ujú. Y con lo de Claro. Shyamalan es buenísimo porque, además de ser, digamos, el lugar donde él vive y qué sé yo, y lo que fuere, también refiere un poco, además de esto de lo fundacional norteamericano, a esa película que siempre está presente en las películas de Shyamalan, que es Blowout, ¿no? Bueno, si no tenemos nada más para decir de esta película, va, en realidad sí, pero bueno, se trata de un formato corto, veraniego. Nos vamos, nos vamos despidiendo entonces hasta Express. la semana próxima con no sabemos qué película. Puede haber sorpresas, puede haber de todo. Cracosia es como una caja llena de sorpresas. Así que, ¿han disfrutado del episodio, chicos? Pedro, ¿la pasaste bien? Sí, sí, muy bien, cortito, con lo que estamos acostumbrados, o por lo menos las veces que me tocó. Pero bueno, siempre disfruto mucho de hablar de Niágara y siempre me gusta por ahí hablar de la película y este tipo de otras cosas que salen, ¿no? Como en este caso fue eh, irnos de viaje con el cine. Y bueno, mm, justo bueno, está bueno hablar de siempre una película que revisito constantemente y que siempre
me parece muy interesante como cine negro y también como cómo se va desenvolviendo dramáticamente. Una película que tiene varias, digamos, películas escondidas dentro, ¿no? Cómo va cambiando el punto de vista, cómo a veces, esto que hablábamos, ¿no? Que al principio parece que Cotten nos va a guiar con su voz en off, después por momentos la seguimos a Marnie con su complot y la admiramos por su belleza, y por otros momentos vamos de la mano con Jane Peters, ¿no? Y qué es lo que está viendo ella o lo que no ve. Y como una película muy, muy, muy viva y muy con muchas aristas para seguir viendo constantemente. Bueno, espero que la hayas pasado bien, Pedro. Obviamente agradecidos por tu compañía. Y bueno, nos vemos la semana siguiente en otro episodio de Cracosia Verano en Cracosia Podcast. Pero que te pueda acomodar. Qué película, ¿no? Pero que te pueda acomodar. Fue la mejor. Qué película, ¿no? Pero que te pueda acomodar.